externas de México han sido señalados como uno de los riesgos para la estabilidad financiera, particularmente para variables como el tipo de cambio del peso frente al dólar. Esteban Rojas, las cifras publicadas hoy sobre el sector externo, ¿qué señales nos mandan? Esteban, buena tarde. Así es, Víctor. Dan algunas señales de que se tienden a estabilizar, pero niveles todavía demasiado altos, como ahorita lo vamos a apreciar en las siguientes gráficas, Víctor. Aquí tenemos, digamos, la evolución del saldo de la cuenta corriente. Hay que recordar nada más que el saldo en la cuenta corriente involucra toda la demanda de dólares que son necesarios para cubrir los déficits, los desequilibrios que se presentan en la balanza comercial, los desequilibrios que también pueden existir en un momento determinado en la balanza turística, en la que se refiere al ingreso de remesas, al pago de los intereses de la deuda externa. Es decir, todo esto sumado nos dice qué requerimientos necesitamos para poder cubrir todo esto de ese desequilibrio, y efectivamente podemos ver cómo la balanza comercial se ha estabilizado, el déficit de la balanza en cuenta corriente se ha estabilizado entre los 7,000 y los 8,000 millones de dólares en los últimos trimestres, e incluso un promedio móvil de los últimos 4 trimestres nos indica una leve mejoría, de tal manera que al cierre del tercer trimestre se ubica alrededor de los 7,640 millones de dólares, y a pesar de que se da esa estabilización, podemos verlo comparativamente con lo que sucedió en la crisis mundial económica del 2008, como estos desequilibrios en la cuenta corriente son muy por arriba de lo que se alcanzó en ese periodo cuando la crisis mundial, cuando el máximo en promedio se alcanzó un desequilibrio de 5,100 millones de dólares, y aquí, digamos, hubo una fuerte corrección, y esta se debió básicamente a que la economía mexicana fue sumida en una profunda recesión no vista quizás desde la Segunda Guerra Mundial, y aquí en este caso la economía mexicana todavía mantiene un crecimiento, aunque moderado, de alrededor del 2%, y esto ha impedido que se dé una corrección más rápida en este desequilibrio. Por otra parte, en cuanto a la balanza comercial, también se observa que esta tendencia a profundizar su desequilibrio entre lo que vendemos al exterior y lo que les compramos, digamos, también tiende a tener una cierta reducción. Aquí a principios del año teníamos en promedio de los últimos 12 meses de 1,538 a 1,304. De esta manera parecería ser que, digamos, estos desequilibrios tienden efectivamente, como lo reconoce el mismo Banco de México, a estabilizarse. Sin embargo, Víctor, la situación hacia adelante tiende a ser muy precaria. Hoy lo vimos con la caída del 4% en los precios del petróleo. Hay que esperar a que se despeje la incógnita de cómo le va a ir a la OPEP e independientes en sus negociaciones, y sobre todo, Víctor, para el próximo año hay que ver qué aplica el señor Trump, y esto pudiera volver a generar presiones sobre nuestras cuentas externas, Víctor. El sector externo, un factor de riesgo para la economía mexicana, Esteban. Así es, Víctor. Gracias, buena tarde, Esteban, buen fin de semana también para ti. Igual. Y los